Bueno, esperemos que vengan ahorita estos dos compañeros que quedaron por ahí. Bueno, creo que se fueron. Bueno, ya la mayoría hizo los circuitos. A un equipo creo que le faltó uno nada más. Pero bueno, déjenles presento otra vez la presentación que traen ahí. Es esto. Perdón, pero no. Se me olvida que no es la misma cuenta. Sale, ahora sí. Entonces, ya hicieron estos. Hicieron la resta, ya la hicieron, ya la comprobaron. Que pues, sí funciona. Y por aquí, donde estábamos teniendo problemas, eran estas dos. Fuente de corriente controlada por voltaje y fuente de voltaje controlada por corriente. Aquí en la primera, fuente de corriente controlada por voltaje, aparentemente la literatura no nos dice nada acerca de esa RL que bien preguntaban si afectaba o no. Según la fórmula no afecta, ¿no? No viene ni siquiera marcada para ser considerada en el cálculo de la corriente. Pero ya vimos que físicamente sí le está afectando. ¿Vale? Ahí para el equipo que le hizo falta lo va a ver. ¿Qué es lo que está pasando? O lo que al menos se puede observar que pasa. Cuando esa resistencia RL es muy alta, podríamos llegar a considerar que sobrepasa el nivel de impedancia de entrada del OPAMP. Imaginemos que en la entrada del OPAMP tiene una resistencia interna, no sé, de 10 kilos. Entonces, cuando esa RL tiene el mismo nivel de impedancia que la de entrada del OPAMP, lo que hace es que la corriente fluye hacia el OPAMP y hacia la resistencia de manera pues equivalente de acuerdo a sus valores de resistencia. Si ponemos una impedancia, una RL muy alta, el nivel de impedancia de ahí va a hacer que la corriente no fluya de manera, al menos teórica, hacia la resistencia, sino que fluya un poco menos, y cierta parte de la corriente va a fluir directamente hacia el OPAMP. Por eso algunos, por ejemplo, le ponían ahí 100 kilos, 10 kilos, y a pesar de que hacían su cálculo, por ejemplo, con 1 volt y 1 kilo de entrada en R1, debía dar ahí 10 miliamperes, creo que son. Entre 1 exponente a la 3. 1 miliamper, 1 milivolt, perdón. No, sí es miliamper, lo que estamos calculando, 1 miliamper. En teoría nos debía dar 1 miliamper, pero pues por esa propiedad de la resistencia, no estaba fluyendo de manera correcta y nos daba menos intensidad fluyendo a través de esa resistencia RL. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues deben manejar valores no muy altos en esa resistencia para que pueda fluir de manera correcta su corriente. Vimos que a partir de 1 kilo hacia abajo no hay tanto problema, entonces pueden ponerle fácilmente una resistencia de 1 kilo y la resistencia 1, esa sí ya la pueden manejar libremente.
Dependiendo de lo que le pongan, ahora sí se aplica lo que viene en la fórmula. De hecho, profe, tienen que ser iguales, ¿no? RL y R1. Ajá. Porque No. si usted cambia RL, no se cumple la ecuación. ¿Cuál ecuación? La de I0 igual a V1 sobre R1. Ok, no, mira, la que puedes cambiar no necesita ser igual, porque si fueran iguales exactamente, pues realmente no estarías controlando. De hecho, lo podemos hacer, miren. Pero sí se controla, ¿o cómo? Sí, mira, por ejemplo, aquí yo tengo el circuito, si lo ves, ¿no? Sí. Tengo aquí esta resistencia de 1 kilo y esta no es igual. Tengo 800 kilos. Sí. Haz el cálculo, es B1 entre R1 y te debe dar 6.25 microamperes, ¿sale? De salida. Entonces, de hecho, ahí está corriendo ya la simulación. No, lo vuelvo a correr y ahí están, 6.25 microamperes. Yo la que puedo regular es esta, siempre y cuando esta resistencia no sea de muy alta impedancia comparado con la entrada del OPAMP. ¿Cuál le movió, profe? No vi. La de R8. Aquí, por ejemplo, le pongo 100 kilos y divide 5 entre 100 kilos, me debe dar 40, bueno, 50 microamperes. Lo haces en tu calculadora y eso debe dar 5 entre 100 exponente a la 3, me debe dar 5 por 10 a la menos 5. O sea, 50 micros. Está bien. Lo que les explicaba es que si yo pongo esta resistencia R9 muy alta, llega el momento en el que no lo hace. ¿Sale? Porque empieza a manejarse por las impedancias de entrada y salida. Aquí, Ya. como todos los valores son muy altos, está bien. Pero si yo le pongo aquí un K, ¿estás de acuerdo que ya me dio diferente? Sí, entonces, bueno, lo que entiendo es que sí debe ser menor o igual. Ajá, menor o igual al menos debería ser, pero sin tanta diferencia, ¿no? Porque si, por ejemplo, aquí le pongo otra vez 500 kilos, pues ahí sí, otra vez andamos ahí medios raros, ¿no? Por esas propiedades eléctricas. Entonces, yo mejor les diría, pues pónganle 1 kilo y aquí ya le varían lo que ustedes quieran. Pero a ver, esa es la fuente de corriente controlada por voltaje, ¿no? Ajá. No, fuente de... Fuente de corriente, aquí está, controlada por voltaje de entrada. Entonces lo que tenemos que variar ahí es el voltaje de entrada, no la resistencia. Puede ser ambas. O sea, fijamos una ganancia. Ah, no, pero Puede no ser sé si ambas. necesitamos manejarla. Puede ser ambas, porque por ejemplo, yo aquí le puedo cambiar a 1 volt, y igual me va a controlar la corriente en base a su resistencia que tenga de entrada. Si yo a lo mejor tengo un voltaje fijo, no sé, de 5 volts otra vez, aquí puedo poner un potenciómetro, digamos, y estoy controlando la corriente de salida. ¿Sale? Ok, está bien, gracias. Sí, entonces la observación, lo que pasa es esto, sí les afecta, que aparentemente no lo dice el libro, porque en el libro nada más viene así, no viene RL, viene R1 nada más en las ecuaciones, pero pues sí vemos que la corriente sí se ve afectada por el valor de la resistencia, dependiendo de los valores, ¿no? Por ejemplo, que no sean muy diferentes. Si yo aquí les diría, mejor pongan un valor pequeño y ya aquí controlan ¿sale? R1. Y pues lo mismo sucede más o menos acá con la fuente de voltaje controlada por corriente. Aquí tenían la duda de que hacia dónde iba o qué, pues nada más le ponen una fuente de corriente direccionada hacia la entrada, ¿sale? Si le pongan esa dirección. Y pues bueno, ojo aquí, las corrientes deben ser pequeñas,
porque directamente el valor de la corriente que le pongan en la entrada se va a multiplicar por esta resistencia. Entonces, si ustedes le ponen, por ejemplo, 1 ampere por 10 kilos, pues les daría 10,000 volts. Y pues 10,000 volts, con eso alimentamos una colonia, ¿no? Entonces no lo podemos hacer. Y negativos, porque ahí están inversor, ¿no? Ajá, y negativos. Entonces, tener esas consideraciones que obviamente pues el OPAM va a trabajar hasta sus límites de voltaje. De hecho, a veces un poco menos. Si el OPAM trabaja a más o menos 18, pues no les va a dar más de 18 volts. ¿Vale? Esas consideraciones. Entonces, por ejemplo, pues probar aquí con microamperes de preferencia, un valor es de 1K, 10 kilos, por ahí así, para que estemos en el rango de operación del OPAM, ¿sale? Entre los 5 volts, por ejemplo, si le ponen el OPAM, pues ya estarían trabajando entre 0 y 5, dependiendo del valor de corriente que tengan aquí. Si tienen una corriente fija igual, pues ¿cómo pueden controlar el voltaje? Pues controlando la resistencia. Dependiendo de la resistencia, hacen la multiplicación y ya tendrían un voltaje de salida. ¿Sale? Y pues bueno, creo que ya varios no me lo enseñaron, pero pues sería el último. Fuente de corriente controlada por corriente. Nada más habría que comprobarlo, pero pues igual, las mismas consideraciones. ¿Sale? Ese tipo de detalles, lamentablemente no estamos de manera presencial, pero los podríamos ver físicamente mejor en con el osciloscopio que se tiene ahí en CIDESI, ¿no? Y ya armando el circuito y ver realmente lo que está pasando. Ahorita pues nos tenemos que limitar a los simuladores y vemos que pues tienen ahí sus limitantes. ¿Sale? No sé si hay algún otro comentario. Vamos a ver integrador derivador. No, porque ahí creo en la presentación no viene así. No viene. No, ya ese ya lo descartaron. Sí. Lo que seguiría serían los filtros. Eso yo creo que ya es la siguiente clase. Hay nada más pues para que le den una leída. Y pues yo les adelanto que sí se ocupan, volviendo al caso del ultrasonido, creo que ya les había dicho, dejen busco una señal de ultrasonido. Es que no sé si tengo por ahí, unas imágenes de trabajo. Por ejemplo, esta se ve más o menos. Ay, pero me falta. Bueno, esta. A ver si se ve más grande. Bueno, digamos esta señal, ¿sale? Esta, digamos que es un espesor de un metal, que ustedes están midiendo con ultrasonido. Está medio rara esta onda, porque realmente debería tener un ciclo hasta acá, abajo, y volver a subir y así, más o menos periódico, pero bueno, esta es una señal que encontramos. Y electrónicamente ustedes pueden filtrar esta señal para verla más bonita y agarrarle datos de interés para ustedes. Hablando de señales ultrasonido, por ejemplo, algunos datos que les pueden interesar es los máximos y los mínimos de la señal y en qué tiempo ocurren. ¿Sale? Cuántas muestras hay y ya con eso determinan tiempos. Pero, por ejemplo, saben o al menos intuyen que después de todo esto, de esta señal grande, todo lo demás nos sobra y no es de interés para el estudio. Sobre todo estas partes, por ejemplo, de aquí del principio, se ven muy repetitivas, ¿no? Y como que, pues, ¿qué onda con eso? Con filtros, ustedes pueden quitar esta señal y dejarla más o menos como de esta manera, un poquito más limpia, ¿sale? Lo ideal es que sea plana,
porque si ubican estas señales, al tener esta repetición, tienen una frecuencia diferente de lo que sería esta señal grande. Entonces, con filtros, ustedes pueden establecer frecuencias para señales y decidir si la dejan pasar o no, si la eliminan o no de su señal, ¿sale? Hay filtros pasabajas para señales de baja frecuencia, filtros pasa altas para señales de alta frecuencia. Hay filtros pasabandas para solamente dejar pasar un espectro de señales que se encuentren en determinada frecuencia, que estén compuestos por los elementos electrónicos que ustedes digan, haciendo los cálculos, ¿no? Por ejemplo, digamos que esta señal grande a lo mejor es una señal de 5 MHz, ¿sale? Y suponiendo que estas son de 20 MHz, por ejemplo, yo digo, voy a dejar pasar todas las señales que estén entre 4.5 y 5.5 MHz. Me va a quitar todo lo demás y me va a dejar solamente esto. Y al quitarme todo lo demás, probablemente me ponga todo como un 0, ¿sale? Entonces yo estoy limpiando mi señal con acondicionamiento electrónico, ¿sale? Entonces, en lo que viene... Ajá, iba a decir. Pero ahí hay un gran... Bueno, yo siempre he tenido una gran duda, como que no lo he visto. Ajá. O no me han enseñado aplicado. Y la pregunta es, bueno, si quiere ya para la otra clase, pero ahí se la comento. ¿Y cómo se determina qué frecuencias y qué frecuencias cortar y qué frecuencias no cortar? Una idea es aplicar la transformada rápida de Fourier, ¿no? La otra sería, físicamente, pues no sé si es práctico, o si se pueda ocupar una especie de analizador de espectro y con base en ello se determine, o no sé ahí cómo sería las frecuencias de corte. Como les he dicho, realmente el fuerte de esto es, por ejemplo, del profesor Alex y del doctor Soto. Yo lo he visto porque trabajo con ellos, ¿no? Y he visto, por ejemplo, ellos sí aplican un pequeño filtro, un chip. Hay un chip en su tarjeta que hace la operación de filtrado de esta señal, ¿sale? ¿Cómo ellos identifican? La señal de ultrasonido que ellos, por ejemplo, manejan para este fenómeno muy en específico, saben que tiene una frecuencia de oscilación esa señal. Por ejemplo, generan un pulso de ultrasonido a 5 MHz, ¿sale? Entonces, ya saben que la señal que les interesa está cerca, al menos cerca de esa frecuencia de 5 MHz. Agarran y entonces con el chip, con una configuración de resistencias y capacitores, determinan los valores que deben de tener para que deje pasar las señales que están cerca de ese espectro de los 5 MHz, porque para ellos es de su interés esa frecuencia. Todas las demás no serían de interés, ¿sale? Esa es una de las formas en las que ellos pueden decidir. Ahora, aparte, como bien dices, hacer como una transformada se puede filtrar, sí, pero eso ya sería directamente más por software. ¿Sale? Se hace la transformada, se deja pasar la señal deseada y es otra etapa de filtraje. De hecho, por ejemplo, en su tarjeta tienen esos dos. Tienen una implementada en un FPGA y tienen la parte eléctrica, ¿no? Porque pues luego uno solito no puede todo o puede llegar a confundirse. Pero cómo decidir, pues depende mucho del fenómeno que estés estudiando. En ultrasonido, pues te interesan ese tipo de frecuencias. Pero, por ejemplo, en una señal eléctrica, ustedes están de acuerdo que, por ejemplo, yo tengo una señal senoidal mezclada. A ver si me aparece algo así. Por decir, en un sensor, ¿cómo filtrarían o cómo se elegiría? Porque un sensor no es una señal sinusoidal, ¿o sí?
No, en un sensor no. Pero en un sensor estás de acuerdo que casi siempre van a dar valores digitales o si no, de plano va a ser a través de un protocolo de comunicación. Ahí como que no entra tanto el filtro, depende del sensor, ¿sale? Depende del tipo de señal que te dé, pero si te da un 0 o un 1, pues, ¿qué le filtras? Sí, ya es digital. Ajá, ya es digital, pero un sensor analógico, como puede ser este caso del ultrasonido, puede ser incluso un sensor térmico, por ejemplo. Tú sabes que esas variaciones del sensor van a ser bajas porque los procesos térmicos son lentos. Si ves un cambio muy rápido, pues probablemente sea un ruido electrónico, ¿no? Que esté en el cableado. Y ahí sí lo puedes quitar. Dejarías, por ejemplo, ahí ocuparías, si habláramos de un circuito electrónico, un filtro pasabajas que no pase, por ejemplo, de 1 kHz, por decirlo así, ¿no? Porque imagina, tienes tu cableado de un sensor en una caldera, estás midiendo la temperatura y de repente ves que el sensor empieza a oscilar de 100 a 50 grados a una frecuencia muy grande, pues dices, ¿qué onda con esto, no? Puede tener un cortocircuito o alguna señal se está interfiriendo en su cableado. Entonces ahí es donde le podrías filtrar si quisieras, ¿sale? Sí, profe, gracias. Sí, aquí, por ejemplo, lo que usted decía por ejemplo, en audio, en radiofrecuencias, aquí pueden mezclar señales, aquí se ve una señal senoidal y está mezclada con otra señal senoidal de mayor frecuencia. Entonces hacen la transformada y pueden separar estas dos señales y ya discernir los datos de cada una de las señales porque están en diferente frecuencia, pero esto lo pueden hacer con filtros, ¿sale? Por lo regular, pues ya estos son con filtros programados, ¿no? Pero lo pueden hacer también con filtros físicos, ¿sale? Pero pues aquí es el chiste ver los principios de para qué le sirven. Yo creo que ahí espero el profe Alex, les digo que ha hecho más esto y les pueda aportar todavía mucho, mucho más de esto. Yo es lo que les platico de lo que yo he visto. Yo por lo general, no lo manejo a ese nivel, lo podría hacer y es una pregunta que me hicieron a mí en seminario 2, creo que fue, o, seminario 2 o uno de nacional de maestría. Yo ocupaba, hagan de cuenta, yo tengo esta señal senoidal y la guardo en una memoria, ¿sale? En una memoria de las que ustedes tienen, una NAND flash USB. ¿Están de acuerdo que incluso esas memorias después de un tiempo les ha pasado que se oye como si estuvieran, como si estuvieran rayadas las canciones? Y pues en teoría no debería pasar, ¿no? Porque es una memoria, ahí, con registro electrónico, no se va a rayar. ¿Qué es lo que pasa? A veces mutan los bits de datos en la memoria y empezamos a ver cosas raras como la que teníamos ahí al ladito ahorita, que estaba ahí toda sucia la señal. ¿Sale? Por ejemplo, esas variaciones, digamos. Eso, ustedes pensarían, no, bueno, lo filtro, ¿no? Pero realmente, si ustedes filtran una canción, la están mochando probablemente y no se escuche bien. Para esos casos, al menos en mi práctica, lo que interesaba era reconstruir la señal. Pero ya es otro tipo de algoritmos, ¿no? Ya no es electrónica, son algoritmos para redundancia de datos y poder reconstruir y recuperar los datos que se tienen, corregir los datos, ¿sale? Pero bueno, todo está inmerso en el proyecto, entonces ahí lo andábamos viendo, pues, compartiendo información, ¿no? Y ya vi que pues, a ellos sí les interesa primero filtrar la señal, y ahora sí, por ejemplo, ellos me pasaban la señal y ya la guardábamos, y ya guardada, ocupábamos esas técnicas que les digo de detección y corrección de errores para datos almacenados. ¿Sale?
Hay un montón de cosas que se pueden hacer, y una de las cosas que he aprendido, ya hablando así como abuelito, es que entre más uno sabe, más se da cuenta de todo lo que nos falta aprender. Entonces, Sí, eso sí es verdad. es un mundo, ¿no? Entre más cree uno que sabe, más te das cuenta de todo lo que no sabes, y es un rollo, ¿no? Pero es bonito, es bonito aprender. Entonces, pues sí, la siguiente clase es esto de los filtros, y pues le quería dar un preámbulo de lo que lo pueden ocupar. Ya armándolo, pues ya lo van a ver, y pues a ver si, no sé cómo vaya a ser la clase con el profe Alex la siguiente, pero pues a ver si él algo les comparte de su trabajo. Ahí le pueden preguntar ahí para plática. ¿Sale? Bueno, pues pues me dio gusto verlos. Yo creo que ya no los voy a ver, a menos que regresemos a presencial. Pero por si acaso, aquí estoy yo. Déjenme, me veo, no ando ahí muy peinado, pero este soy yo. Ahí, si me ven en Chidesi, pues ahí andamos, ¿no? Ahí estamos con el doctor Soto. Pues si los llego a ver, pues ahí los saludo. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues cuídense mucho, y mucho éxito ahí en su especialidad. A lo mejor y me toca evaluar a alguno de ustedes. Puro 10, profe. Sí, así queremos todos. Vale. Dale, pues. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias.